Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Símbolos del servicio del santuario de Tesoros de la Verdad, parte número 3. En esta semana que ya hemos comenzado tenemos un tema muy interesante. El tema de esta semana se titula Historia de la dieta alimenticia. Tema muy interesante. Ya hemos visto una parte de esto, pero vamos a continuar y vamos a estudiar más cosas. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y recordemos el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra allá en la tercera carta de Juan, en el verso número 2, y dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer por el descanso que nos ha dado, y ahora que hemos de estudiar esta lección, queremos pedir que nos pueda ayudar a comprenderla. Quede con nosotros aquí, bendíganos con su buen espíritu y sus buenos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título ¿Preparado para Jesús? Es una pregunta. ¿Estamos preparados para esto? Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿por qué fueron destruidos tantos hebreos en el desierto? Recuerden que el día de ayer estábamos hablando sobre que el pueblo pidió cosas que no debía pedir. ¿Por qué fueron destruidos los hebreos en el desierto? Muchos, una cantidad muy significativa. ¿Cuál es la razón de que ocurrió esto? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que está en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 10, y los versos del 5 hasta el verso número 10. Y nos dice así: Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantaron a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 hombres. Ni tentéis a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La Biblia nos habla de varias cosas aquí. ¿Por qué razón murieron? Bueno, algunos tentaron a Cristo, otros codiciaron cosas malas, otros cometieron fornicación, otros murmuraron. ¿Nos damos cuenta? Pero dentro de los que murieron están aquellos que también idolatraron, pero están también aquellos que tenían el deseo de cosas malas. Comían, bebían y se divertían. Estas cosas trajeron como consecuencia que varios de ellos muriesen en el desierto. Es un asunto terrible lo que estaba pasando. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Vamos al libro de Hebreos, y allí vamos a leer en el capítulo 3 y el verso número 19. Y no pudieron entrar debido a su incredulidad. Aquí tenemos el asunto interesante. El pueblo de Dios, la mayor parte que murió en el desierto, se volvieron incrédulos a lo que Dios decía, a la voluntad de Dios. Y murieron y perecieron muchos. ¿Nos damos cuenta cuál es el problema? Hoy día no es diferente, pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre estos asuntos. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo.
se encuentra allá en el conflicto de los siglos, en la página 315, en la página 316, y nos dice de esta manera. Los centinelas apostados sobre los muros de Sión deberían haber sido los primeros en recoger como al vuelo las buenas nuevas del advenimiento del Salvador. Los primeros en alzar la voz para proclamarle cerca y advertir al pueblo que se preparase para su venida. Pero en vez de eso, estaban soñando tranquilamente en paz. Mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados, Jesús vio su iglesia, semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de rica fruta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El aparentar apenas, que fue lo que le pasaba al pueblo. Muchas personas murieron porque parecía que era, pero era incrédulo. Muy bien, el pueblo parecía que esperaba al Salvador, pero realmente no le esperaba, no estaba preparado para Cristo. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué más nos dice la pluma inspirada? Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Acompáñame. Se observaban con jactancia las formas de religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe. O sea, lo único que podía ser aceptable, el servicio ofrecido a Dios. En lugar de los frutos del espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. ¿Estos tenían el conocimiento? Sí. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tenían las formas de religión, tenían los servicios que debía tener, pero faltaba lo principal. Muy bien, había mucho orgullo, mucho formalismo, mucha vanagloria. Todas estas cosas no le estaba ayudando. Pero vamos a ver qué más, porque todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Dios no la había abandonado ni había dejado de ser fiel para con ella, pero ella se alejó de él y se apartó de su amor. Como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para con ella. Muy bien, Dios hace una promesa, pero pone las condiciones. Si no se quiere cumplir las condiciones, la promesa tampoco puede ser cumplida. Esto es cuando nos apartamos del deber que sabemos que debemos hacer. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Manuscript Releases, tomo 1, en la página 315 nos explica. Recordemos que el tiempo apremia. Digamos a la gente que se están descuidando oportunidades de oro para el servicio. Todas las naciones deben ser advertidas e instruidas para que busquen al Señor sin demora. Porque ese poderoso ángel que engañó a tantos de la hueste angélica está trabajando incansablemente para poner en operación sus seductoras artimañas, con las cuales ha engañado a millones y por medio de los cuales desea engañar al mundo entero. La obra de la que escribe el profeta Zacarías es un símbolo de la restauración espiritual que se llevará a cabo en el Israel antes del fin de los tiempos. Muy bien, va a haber una restauración de las cosas y antes de que se acabe todo va a haber esa restauración. Muy bien, nosotros tenemos que estar preparados para Cristo. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo se aplica esto a nuestra preparación para el advenimiento? Muy bien, esto ya sabemos por qué murieron, cómo mucha gente no estuvo preparada para cuando Cristo apareció, pero cómo se aplica esto mismo que aconteció en aquel entonces, ahora para el advenimiento de Jesús. Vamos a ver cómo nos dice esto la Biblia. Acompáñame a leer este siguiente párrafo en la palabra de Dios que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10, y allí vamos a leer el verso número 11. Miren lo que dice aquí. Estas cosas les sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. Esto es, la idolatría, la murmuración,
el querer comer, beber, el tentar a Dios, todas esas cosas le ocurrieron al pueblo de Israel y fueron escritas para que nos sirvan de ejemplo para nosotros que hemos llegado al fin del tiempo. ¿Nos damos cuenta? Estas están escritas para que nosotros tengamos la precaución de no cometer el mismo mal. Pero vamos a ver cómo nos dice la pluma inspirada acerca de estas cosas. Leamos lo que dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. El conflicto de los siglos en la página 311 nos explica: una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertar de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. Esto es, en este momento vivimos en esas mismas condiciones y Dios tenía que despertar a su pueblo, porque muchos estaban tranquilos, pensando estamos en el pueblo de Dios, estaremos allí seguros, pero estaban no haciendo su deber. Pero, ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Conflicto de los siglos en la página 450, en la página 451 nos explica: la historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto cuando el gran desengaño, su fe fue probada como lo fue la de los hebreos cerca del Mar Rojo. Si hubiesen seguido confiando en la mano que los había guiado y que había estado con ellos hasta entonces, habrían visto la salvación de Dios. Nos damos cuenta de esto. Si ya vemos que se han cumplido las cosas que Dios ha dicho y confiamos en Él, entonces podremos ver la salvación de Dios. De lo contrario, así como muchos israelitas perecieron en el desierto, nos tocará también a nosotros perecer sin ver la salvación de Dios. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido y quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer porque nos permite leer su palabra, poderla entender, y queremos pedir que nos ayude para poder ver las cosas que acontecieron, tomarlas de ejemplo y no caer en las mismas cosas. Guárdenos aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. Denos su espíritu para el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.